Arrancó una nueva emisión de Estamos 24/7 Stream. Nos acompañan en la operación técnica Sebastián Álvarez y Franco Atencio, en la conducción Roxana Lopresti. ¿Cómo le va, señorina? Muy bien, Ro. Co-conducción especializada, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Coti Vildosa, farmacéutica. Invitada Silvina Riera, psiquiatra y presidenta de APSIN, ¿sí? APSIN, Asociación de Psiquiatras de Mendoza, que auspician Estamos 24/7 Stream. La ropa es de Patricia Puertas, San Juan de Dios y Adolfo Calle de Dorrego. Ahí la este mostramos, rojo me la mata, mostramos. este rojo fulminante, así. Sí, esta es una campera también, marrón, muy bonita. Sí. Pega con todo. Y vos tu chaleco, muy bonita. Seguinos en canal de YouTube, @cofam, ¿sí? MZA, Confam MZA por Instagram y Facebook. Porque hoy ya presentamos a nuestra invitada, Silvina Riera, psiquiatra y presidenta de APSIN. Vamos a hablar sobre la depresión. Es así, vamos a hablar de la depresión. ¿Cómo estás, Silvina? Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, un gustazo tenerte. Todas mujeres hoy, sí. Te habrás dado cuenta. Bueno, contanos, primero que todo arranquemos, ¿cómo se define la depresión? Describámoslo. Bien, la depresión es una enfermedad del ámbito de la salud mental. Muchas veces se la relaciona con la tristeza, pero todos estamos tristes en diferentes momentos, ¿no? Cuando tenemos alguna pérdida, ante alguna situación de frustración. Y la tristeza es un sentimiento normal que todos alguna vez hemos experimentado. Por lo cual el síntoma guión, ¿sí? Que uno pudiera pensar que una persona tiene una depresión, no sería la tristeza habitual, sino la tristeza patológica. Porque son momentos la tristeza, no es algo continuo. No, y reactiva una situación determinada, ¿sí? Que puede ser una pérdida concreta de un ser querido o puede ser una pérdida simbólica, puede ser la pérdida de la libertad, un trabajo, claro. la situación económica, ¿no? O reactiva como el partido del otro día. Ay, Dios mío. Ahí nos pasó la ansiedad. Ahí pasó, claro. Sí. Y por suerte la tristeza no estuvo. Pero bueno, para los colombianos quizás la tristeza o cuando Messi ese no lloraba, es un problema nuestro. Ay, sí, ya sí, no es un problema nuestro. Exacto, ese ya no nos toca. Pero sí hay otros síntomas que tienen menos propaganda, podríamos decir, o difusión, que son, por ejemplo, la dificultad de disfrutar de cosas que antes a uno le gustaban. ¿Sí? Hablando del partido, todos estaban muy felices de que hubiera ganado. Si alguna persona está transitando un cuadro depresivo, se siente como que no tiene la misma sensación que en otro momento de su vida ante esa situación. ¿Sí? No la puede disfrutar, ¿sí? Se siente como distante, ajeno, sin la capacidad de poder disfrutar de cosas que antes le gustaban. ¿Sí? ¿Hay personas más predispuestas a tener depresión que otras? Sí, la depresión está relacionada con variables genéticas, ¿sí? Las mujeres estamos más predispuestas a tener trastornos del estado de ánimo. ¿Por las hormonas? Por las hormonas, exactamente. Y hay épocas de la vida que se unen con crisis vitales y con situaciones hormonales, que le decimos psiconeuroinmunoendocrinología, como es el puerperio, ¿sí? Cuando baja la leche, que se llama Blue Maternity. Y que a algunas no les va muy bien en esa situación. Qué feo que les toque eso, ¿no? Sí, y que se siente mucha culpa, pero como cualquier otra situación de enfermedad tiene un tratamiento, ¿sí? Y las personas logran estar mucho mejor con un tratamiento adecuado, que en general es interdisciplinario, tanto de psicoterapia, psicología, como de tratamiento farmacológico. Si esta tristeza se mantiene en el tiempo, ¿no? Exactamente. Si llegamos a un cuadro depresivo que es la tristeza mantenida en el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Así que uno diga, la verdad, que no puedo con esto. No. Y consultar al psiquiatra. Claro, exacto. Hay que estar atento a estos otros síntomas concomitantes, ahí les digo el tiempo, pero no pasar de alto esto de la anedonia, que es la dificultad para disfrutar, y el trastorno del sueño. Anedonia se llama. Anedonia, ¿sí? La dificultad para disfrutar de cosas que antes a uno le gustaba. Y el trastorno del sueño está muy relacionado con los cuadros depresivos, como el despertar precoz, ¿sí? O cuadros depresivos ansiosos, la dificultad para dormirse, ¿sí? El despertar precoz es cuando te despertás antes que te suene la alarma, ¿sí? Del celular, 4 o 5 de la mañana y ya no podés volver a conciliar el sueño. Ah, claro, no podés conciliar. No ¿Te podés pasa, Patito? No.
¿En serio? Bueno, Sí. pero vos no estás depresiva. No, no. Estás pasada de No vuelta sé las nomás. personas que están alrededor mío. Bueno, y entonces en el tiempo, sí, uno dice, puede ser la tristeza patológica en lo cuantitativo, o sea, que dure mucho tiempo, más allá de la reacción esperable, por ejemplo, un duelo, si una persona está en duelo, es esperable que alrededor de 6 meses a un año transite Claro. todas las etapas del duelo, que cada una son distintas, ¿no? Y podés tener altibajo, ¿no? Exacto, Digo, y en el duelo puedes estar enojado, puedes hacer como una transacción, me va mal en esto, pero bien en esto otro. pero el que tiene la patología, digo, puede ser que se pueda llegar a curar, pero después le vuelve, puede tener episodios. Bien, hay una alta incidencia de recaídas Ajá, en los recaídas, cuadros tal cual. depresivos, hay Y una también la pandemia nos llevó, creo, Ujú, por lo menos en farmacia se ve mucho el caso de el aumento de psicotrópico, la venta de psicotrópico y la gente realmente, y acá es verdad lo que vos decías, el tema de las edades, y la verdad que antes se veía el psicotrópico en la persona adulta mayor y hoy en día no. En los jóvenes. En los jóvenes también no, sino Sí, ha aumentado a ver, la frecuencia de cuadros depresivos históricamente ha sido la edad media de la vida, ¿no? Los 40, los 50, sí, esa es la frecuencia estadística, pero hoy ha aumentado rotundamente los cuadros depresivos en adolescentes, los intentos de suicidio, los suicidios en adolescentes. Ahí ya... Y es un gran drama, es una Sí. problemática que se está viendo cada vez más. Sí. Y que hay factores mixtos, podríamos decir. Está la predisposición genética, pero también están las situaciones familiares y las situaciones traumáticas que vive el país. Por ejemplo, las situaciones de crisis son, como fue la pandemia, el aislamiento que implicó para el grupo de adolescentes, para los más grandes también. Fue Entonces, como una marca, Ujú. fue un antes y un después, me parece, para la depresión, Sí. la pandemia. Para los trastornos alimentarios, para las comorbilidades también, ¿no? ¿Sí? Ujú. Para Yo- los cuadros de violencia intrafamiliar, También. las Aumentó un adicciones. yo me quedé con esto. A ver, vemos un cuadro así o sufrimos de este cuadro de tristeza, ¿no? ¿Y a qué especialista hay que recurrir primero para llegar a un psiquiatra? ¿O uno puede ir al psiquiatra directamente? O el No. psicólogo antes. O el mucho. psicólogo. Muchas- ¿Cómo es el camino? ¿Cómo es el camino? Muchas veces la consulta puede ser espontánea al psiquiatra, ¿sí? Aún Claro. se le tema a la palabra psiquiatra porque se la Totalmente. relaciona con la locura Sí, y con sí, la sí, sí. internación. Y la relaciona también con la medicación, porque vos Exacto. decís, claro, Totalmente. ¿por qué me tienen que medicar? Eso. Y los psiquiatras no siempre medicamos. De hecho, Mm. lo primero que hacemos es hacer como cualquier médico. Eso es un gran mito, está bueno Sí, que lo digas. Sí, sí. Una entrevista, pedimos exámenes complementarios, análisis, resonancias, en el caso que se necesiten, hacemos diagnósticos diferencial, porque a lo mejor a alguien le parece que tiene un síntoma depresivo y tiene un hipotiroidismo. ¿Sí? Ujú. Entonces actuamos también mucho en esto de la interdisciplina, no solo con psicología, que es lo más habitual que se conoce, sino también para ir con clínica médica. Claro, Sí. tal cual. Bueno, la medicación, esto que ustedes la recetan, ¿cuáles son los medicamentos que generalmente se recetan y esto que ustedes venden? Siempre tiene que ser con una receta, obviamente, Totalmente, ¿no? sí, Cuando sí, hablamos todo- de este tipo de medicación. todo tipo de psicotrópicos lleva receta de archivos, sí o sí en la farmacia Claro. tiene que ser dispensado de esa No manera. es venta libre, claro, Eh, claro. Y aumentaron no, las ventas. vos Totalmente, decías. Ajá. después de la pandemia se vio mucho el aumento de este tipo de fármacos. Así que bueno, en la farmacia sí o sí, con la recetita de archivo, firme y sello del médico. Y para todas las edades, lo que vos has visto que estás vendiendo, Es para sí, ya por lo menos en mi caso tengo clientes con 15 años ya medicados. 15 con años. Sí, antidepresivos. sí, el cuadro, la depresión del adolescente, como les decía, es muy frecuente en la época actual y por eso el aumento de la tasa de suicidio, que es algo que preocupa ¿Cuál es- rotundamente. ¿Cuáles son los casos que se presentan? Recién dijiste, trastornos alimentarios, ansiedad. ansiedad, pero en especial en gente joven, ¿sí? ¿Cuáles son los casos más recurrentes? La comorbilidad, que es lo que yo les contaba, es muy frecuente de depresión y otros cuadros. Puede ser depresión sola, pero puede ser el primer episodio de un trastorno bipolar, la depresión en un adolescente, ¿sí? Es uno de los diagnósticos diferenciales. Y la comorbilidad más frecuente es, por ejemplo, con adicciones, Ujú. ¿sí? Con ansiedad, con trastornos de la ansiedad, ¿sí? Trastorno de ansiedad generalizada, crisis de pánico, crisis de ansiedad, depende de la Adicciones nomenclatura. a las drogas. Sí, alcohol, por ejemplo, Ah, para mira. dormir,
usado como hipnótico el alcohol. El alcohol. Exacto. Y también como sedante, ¿sí? O como resocializante, como un uso inadecuado de la sustancia, ¿no? Que produce un cuadro de adicción luego. Doctora, hay una, disculpa, No, por Roxy, favor. una pregunta, la biodisponibilidad de los fármacos en sangre. Bien. Qué buena pregunta. Eso, Ajá. Coti, es súper importante porque una de las situaciones que habitualmente pasa, que pueden consultar en la farmacia, es cuando alguien toma un antidepresivo, por ejemplo el grupo de los IRS, que se queda sin receta porque no busca una nueva cita con su psiquiatra, Claro. lo cual produce que aparezca un síndrome de discontinuación, ¿sí? Que aparece alrededor de las 24 a 72 horas de suspendido el fármaco. ¿Qué es esto? Como un síndrome gripal muy fuerte, ansiedad, ¿sí? Que se produce por el corte brusco de la medicación. Por eso es importante no cortarla a la medicación bruscamente, y también el tiempo adecuado, porque si bien la biodisponibilidad es alrededor de 30 horas, el tiempo para que haga efecto son 15 días por lo menos, ¿sí? Y en general los pacientes se sienten bastante bien al mes, 2 meses, y allá como que les da ganas de dejar la medicación. Pero así como los antibióticos tienen que durar 7 días por lo menos, los psicofármacos, los antidepresivos, por lo menos son de 9 a 12 meses para evitar el riesgo de recaídas posteriores por lo que es la modulación de los neuroreceptores y de los neurotransmisores a nivel genético, molecular. ¿Sí? Muchos dicen, a ver las dos, que no sé si es un mito o qué, los medicamentos contra la depresión te da como más ganas de comer, te abre el apetito y muchos engordan. Sí, esa es una gran pregunta. ¿Es un mito o es una realidad? A ver, los primeros antidepresivos se llaman tricíclicos, ¿sí? Y hoy por hoy quedan algunos dando vuelta de este grupo que producían un aumento del apetito. La mayoría de los nuevos antidepresivos tienen el efecto contrario. Disminuye el apetito. Bien, ¿sí? bien. Entonces, y produzca trastornos gástricos. Por eso generalmente les decimos que lo tomen después de comer, porque la serotonina, que es la sustancia que está disminuida en las depresiones y la que buscamos reponer y restituir todo el sistema serotoninérgico, también se secreta en estómago y en intestino. Claro. Entonces produce esa sensación de náusea. Me llamó la atención lo que vos dijiste. Una paciente que por ahí va hace 15 años que consume el mismo medicamento. Sí, totalmente. Digo, ¿no te curas más? Hay cuadros de depresión, como sería el hipotiroidismo, la hipertensión, donde se necesita una medicación en forma crónica. Sí. Y esto también un poco para pero no estamos hablando de salud mental, estamos hablando de hipertiroidismo y la hipertensión. Pero digo, ¿qué factor tiene con la salud mental? ¿Por qué los digo? Porque una enfermedad crónica, la salud mental tiene enfermedades ahí crónicas. está, claro. ¿Sí? Está bien. Entonces, la depresión puede ser un episodio, ¿sí? Uno tiene un episodio depresivo y no volver a tener recaídas, o puede tener una distimia, o una depresión doble, una depresión mayor, que se llama, son depresiones de larga duración, donde el paciente requiera la medicación de por vida, pero va a estar bien con esa medicación como una persona que tiene hipertensión y toma su fármaco para la hipertensión. Es un poco también para sacar el estigma de la salud mental, ¿no? Porque por ahí una persona que toma psicofármacos de por vida dice, uy, toma psicofármaco de por vida. No lo pensamos así cuando toma levotiroxina de por vida, o toma metformina de por vida. Claro. Muy bien. Pero ahora me quedé con esto del estigma de las personas que acudimos al psiquiatra o acudimos al psicólogo, que hacemos un tratamiento. Yo siento que el estigma sigue presente. Totalmente. Está muy presente, hasta en las escuelas primarias, cuando se habla de estos temas con los niños que tienen algún caso que tienen que recurrir a un tratamiento mental, sigue habiendo bullying. Sí, hablamos de inclusión y sin embargo aún hoy cuesta un montón la inclusión en las escuelas. Siendo eso. Si pensamos en discapacidad o en la protección del adolescente, ¿sí? En situaciones de depresión, no solo discapacidad, sino en situaciones que ameriten la protección del adolescente. Es difícil todavía ver la salud mental como un aspecto más de la salud, ¿sí? A la cual estamos todos involucrados, ¿sí? Porque si nosotros no podemos pensar en alimentación, sueños, cotidiano, vamos al clínico y nos va a decir, tenés que hacer deporte. Y el deporte nos va a ayudar también a nuestra salud mental. Tal cual. ¿Sí?
Es el mejor fármaco para sí, mí. igual que Totalmente. dormir bien y alimentarse bien. Entonces la salud mental es una Es todo un parte combo, más del todo ser un humano. combo de que- cuidar nuestro motor, es Exacto. nuestro Y cuerpo. todos en algún momento de la vida la hemos tenido afectada de alguna forma. Quien no ha tenido ansiedad, quien no ha tenido alguna vez un insomnio preexamen, algún momento de sudoración excesiva ante alguna situación social, ¿sí? Sin que eso sea patológico, hemos tenido, nuestra salud mental se pone en juego en cada situación que vivimos. Pero ¿y como- cómo lo resolvemos que no se convierta en patológico? ¿Qué herramientas tenemos? Claro, porque me imagino que es inconsciente cómo lo resolvemos. A veces es inconsciente, sí, porque cuando uno articula mecanismo de defensa y forma de ser de cada uno, Ajá, ¿sí? Cada como uno el tiene sistema inmunitario, Exacto, digamos. ni siquiera te das cuenta. Sí, claro. Entonces hay gente más evitativa que se refugia y se aísla para autorregularse, otra que le gusta más conversar con el otro como para calmarse, ¿sí? Cada uno ante una situación de ansiedad, pongamos una situación más habitual, la ansiedad, busca su forma de compensar ese síntoma. Y eso es la forma de ser, eso es más inconsciente, pero uno lo trabaja en psicoterapia esto, ¿no? Entonces va poniendo en la conciencia la forma de ser y cuáles herramientas utiliza de sana manera, cuáles las utilizan destructivamente, digamos. A su vez, todo lo otro, o sea, por eso digo la salud integral, alimentación, sueño, ejercicio, El sueño. la vida social, ¿sí? El trabajo, todo son formas de prevenir y de mejorar nuestra salud mental. Bueno, a mí me encantó, perdón, Coti, vas a hacer- No, hacer una pregunta a la doctora, pero no, quería preguntarle sobre la melatonina, inductor del sueño. Ay, La qué verdad que ha bueno. aumentado un montón Yo la la venta en he tomado, farmacias. yo le he tomado. Es más, hasta en la tele vemos que también la promocionan un montón y bueno, la verdad que eso ha aumentado un montón, por lo menos detrás del mostrador, ese tipo de consultas. Exacto. La melatonina es un muy buen inductor del sueño en situaciones que tienen que ver Claro, con no siempre, no siempre, muy bien. y en alteraciones del ciclo sueño y vigilia, ¿sí? Y lo ideal es que sea bajo regulación médica, ¿sí? Control médico. Si bien es de venta libre, en la mayoría de los países del mundo, de Europa, ¿sí? En Estados Unidos es venta libre, pero en el sistema de salud europeo es bajo receta, ¿sí? Para evitar justamente el uso inadecuado y propiciar su uso adecuado, porque también vienen melatoninas de larga duración, no solamente la de corta duración, que es la más frecuente, la de 3 miligramos, y vienen melatoninas asociadas. Combinadas eso, con que hierbas, nosotros tilo. no les recomendamos bajo ninguna circunstancia, muy ustedes bien. van a ver, porque todo lo que es la farmacopea más ligada a plantas, Sí. ¿sí? Tiene sus efectos colaterales. Por ahí uno dice, ay, la hojita de laurel es inocente. Sí, tal Y cual. uno que cree Y que es es bastante bueno. cardiotóxica, digamos. Mira, claro. Sí, ¿Y hay qué que- te hace? ¿Qué efecto te puedo...? Por porque ejemplo, ustedes laurel. tienen un montón de esas. Sí, totalmente. Y uno cree que es, al ser natural hablar Valeriana. de planta. Exacto, la valeriana. Bueno, la valeriana es como el mono para el ser humano, digamos, lo que precede a las benzodiazepinas. Y en eso, por ahí tenemos que tener cuidado porque es un grupo de fármacos, la benzodiazepina, que es el grupo de psicofármacos que produce dependencia. En general, uno le tiene miedo a los psicofármacos por el riesgo de abuso, de Pero la dependencia. melatonina no te da No es la dependencia. melatonina, sino más bien este grupo de las benzodiazepinas. Y la valeriana es el antecedente farmacológico de las benzodiazepinas. Miramos qué Entonces hay que interesante tener esto. cuidado en esas asociaciones, ¿sí? Y cuando sucedan, que sucedan bajo prescripción, ¿sí? Para también saber justamente interacciones. Y también se venden en las dietéticas. Digo, no Exacto. solamente Y en se la venden las farmacia. tinturas también, y eso a veces vienen tintura de valeriana. Sí, en las dietéticas. tinturas, ajá. Bueno, en eso hay que tener muchísimo cuidado porque también se contaminan, por ejemplo, con hongos. Como no son reguladas por la industria farmacéutica, no tienen las supervisiones adecuadas, Qué interesante. entonces se pueden contaminar estos productos con hongos, bacterias, etcétera. Coti, ¿te has encontrado con alguna situación así medio extraña cuando la gente te ha ido a buscar algún medicamento relacionado con la depresión? En realidad lo que me pasa Que mucho... te llame la atención y que no te decís, no lo En puedo realidad- creer lo que me está pasando. Sí, en realidad, hoy en día en la actualidad, con el sistema de PAMI, a los afiliados les cargan la receta digital. Y es todo un tema atrás del mostrador, porque muchas veces se confunde el médico y carga otra medicación.
y me ha pasado. Decir que uno como farmacéutico, por lo menos yo en mi farmacia, tengo un control de la medicación que lleva cada paciente. Entonces vos sabés qué medicación tome. Me ha pasado que ha tenido cargado otra medicación que el afiliado no toma. Ah, vos manejás también como un archivo personal. Sí, yo veo todo lo que retira todos los meses. Entonces vos sabés que tu cliente no toma esa vence, toma otra. Entonces, bueno, ahí donde sí, me ha pasado. ¿Todas las farmacias hacen lo mismo? Por lo menos, sí, es lo que todas las farmacias, por lo menos acá del colegio, tratamos que hagan de llevar un control. Eso. Sí, totalmente. Porque así puedes controlar y ayudar un poco más. ¿Y qué haces cuando te pasó eso, por ejemplo? Me comunico con el doctor para que vuelva a cargar la medicación. Y ahora que le preguntaste a Coti, a nuestra farmacéutica, el tema de alguna anécdota que le haya acontecido, doctora, ¿alguna anécdota, algo extraño, algo raro? Estamos todos locos un poco, ¿no? Todos. Sí, sí, ¿Qué es estar loco? ¿Qué es estar cuerdo y qué es estar loco? Claro, ¿no? es ¿Qué una es la normalidad? ¿Qué es la normalidad? Bien. Yo también le iba a preguntar que si hay personas normales o... A ver, es tan difícil definir normalidad, uno la podría definir desde tantos ámbitos. Lo que estadísticamente la mayoría es la normalidad, lo que sale de la mayoría sería la anormalidad. Hay una forma más, para mí, amena de definir cuando algo es patológico o no, que es que si ya influye en tu sufrimiento personal, si te hace sufrir, ¿sí? O en el sufrimiento ajeno a tu familia, a tus amigos, o a tu desempeño habitual, ¿sí? Social, académico, laboral. Entonces eso ya sería como algo para consultar, como una luz amarilla que nos deba consultar. Ahora, sufrir, todos sufrimos en algún momento, ¿sí? Hablamos del sufrimiento que no pasa, claro, ¿sí? Claro. Y que invalida, para no tampoco lo que quería hacer patológica la tristeza, los sentimientos habituales, ¿sí? Porque los sentimientos y las emociones, bienvenidas sean, a quien no le suceden, ¿sí? Claro. Sino consultar cuando esto sea. Y quizás en esto que me preguntabas, una de las cosas que a veces ha pasado es que consultas en duelos, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a funcionar, a tener que ir ahí nomás a trabajar, olvídate, sí, a totalmente, cumplir, sí. Entonces ya no tengo la misma energía que antes, no tengo las mismas Sí. ganas, me quedo pensando en la persona que falleció. Entonces, pedir algo o ir a la consulta esperando que esto tenga que se revierta y pensando que eso es una depresión. No, eso es un duelo y hay que darle espacio al duelo, ¿sí? Y tiempo. Aceptar la pérdida es exacto, un tiempo. y un sostén y una compañía Es tan doloroso. Sí, es así. Claro. ¿Y alguna anécdota, algo divertido o extraño que te haya pasado? Sos joven, sos muy joven. No tanto. Yo te voy a preguntar... No tenés ni una arruga, mira. No, bueno, pero ¿y por qué decidiste por la rama de la psiquiatría? Ay, la verdad es que me gusta mucho la relación con las personas. Bien. Y como Coti decía, esto de continuar con un paciente y sostenerlo en diferentes momentos de su vida, acompañarlo, es muy gratificante. Uno aprende un montón del otro y con el otro, ¿sí? Entonces, dentro de la medicina, de las especialidades que acompañamos a las personas durante largo tiempo de su vida. Y me gusta mucho la parte de emociones también, claramente. Y en mi caso en particular, yo hago también la parte de psicoterapia, entonces me fui especializando para esa área. Y hago niños y adolescentes, porque uno de mis dilemas por ahí fue la pediatría en un momento. No sabías qué hacer. ¿Y cómo no llevártelo a tu casa? ¿Cómo no? Y se aprende. ¿Sí? En realidad se llama disociación técnica, es como el cirujano cuando está enfrente de una situación o en el quirófano, ¿sí? Frente a un bisturí, ¿sí? Cómo disocia de que tiene que ocuparse de lo que sabe y no pasar la barrera del afecto en ese momento, ¿no? A nosotros los farmacéuticos, disculpa que te interrumpa, nos pasa un montón. El farmacéutico detrás del mostrador es psicólogo prácticamente, porque nosotros contenemos al cliente en un montón de situaciones. Nos pasa mucho con los abuelitos que van a la farmacia
Y cuando vos le estás autorizando la receta, te cuenta, te charla, los escuchás, los aconsejás. Bueno, nos pasa muy similar. Y decís, me ha pasado una cola tremenda, a ver. Totalmente, no puedo hablar, no puedo. Venga después. Pero sí, por lo menos yo que tengo mi farmacia en un pueblo pasa mucho eso, y la verdad que también a mí, por lo menos como la doctora, me gusta mucho contener, acompañar y estar con el paciente, ayudarlo, aconsejarlo y bueno, guiarlo. Y haciendo alusión a lo que decía ella, yo sé que existe el secreto profesional, obviamente, pero a ver, algo gracioso que voy a decir, no puede venir con este planteo. No digas profesión. Una ruptura amorosa. Voy a decir, no puede. ¿Por qué no se puede estar triste con una ruptura amorosa? Claro, ¿quién no ha estado? Ahí te va el psicólogo a escuchar. Medicame, estoy depresiva, me dejaron. No, ay, no me... Algo raro, qué sé yo, que vos digas, ¿y esto? Viste que la salud mental da para todo. Da para todo. No, bueno, a situaciones raras tienen que ver más cuando los pacientes están como con su juicio crítico desviado, digamos, cuando hay alucinaciones. Te reservás no reírte porque decís no. No, bueno, eso le pasa también mucho a los estudiantes cuando entrevistamos pacientes que, por ejemplo, uno de los cuadros que a veces suceden es que los pacientes se sienten con una euforia, una alegría muy grande, y eso se contagia, entonces como que dan ganas de reírse. Y es algo que uno tiene que aprender a controlar de alguna manera, ¿sí? Porque también ese paciente, la locura no quita la inteligencia, ¿no? Entonces en ese momento puede no tener juicio de realidad adecuado, pero es muy inteligente y se da cuenta que el otro se está riendo de él, ¿sí? Y eso no es que esté paranoide, sino que realmente el otro... O de la situación. Claro, la situación. Exacto. Entonces sí, a veces ha pasado, bueno, gente que se quiere casar, que ha venido con el vestido de novia, las guardias, esas cosas extrañas alguna vez pasaron en las guardias, sobre todo de los eso es gracioso. Eso es gracioso, sí, claro. Sí, o declaraciones de amor en la guardia, también esas de un paciente a otro paciente, esas cosas. Hablando del amor, han pasado. Bueno, me imagino esa vestida de novia. Hermosa, con su ramo. Qué bravo, ¿ah? Sí. Y bueno, es la locura bonita. Bueno, esa. la locura del amor, que existe, ¿no? Existe. La locura del amor. Bueno, la verdad que ha sido un gusto. Hay un abanico de cosas para hablar, porque también me quedé prendida con la depresión en los adultos mayores, en la gente grande, ¿sí? Que llegan, se sienten solos y que provoca el aislamiento del adulto mayor, también su disminución de la capacidad de funcionalidad, no es la misma energía que en otro momento. Claro, totalmente. Y eso también cuando muchas veces los familiares deciden trasladarlo a alguna residencia. Ay, eso. Eso también me imagino, porque cuando los trasladan no duran mucho tiempo después en esa residencia, por la tristeza que les da, se sienten abandonados tal vez por sus familiares. También sucede que a veces no requieren tantos cuidados, casi de 24 horas permanentes, que eso ayuda, en ciertos casos los ayuda, pero sí, es difícil. Es difícil, es un tema difícil la difícil. situación. Para todos. Sí, también para el familiar, que tiene que... Bueno, muchísimas gracias. Nos queda... No, vamos bien por arriba. Nos quedamos con esa loca preciosa que se fue a una guardia vestida de novia. Bueno, pero nos quedamos con eso, pero en cualquier momento otra nueva invitación para seguir ampliando los temas sobre psiquiatría con Silvina Riera, que es la presidenta de APSIN. Y agradecemos a APSIN porque auspicia, estamos 24/7 el stream del Colegio Farmacéutico de Mendoza. Muchísimas gracias. APSIN es la Asociación de Psiquiatras de Mendoza, así que le agradecemos en tu nombre, Silvina Riera, por acompañarnos en este avance, en esta charla de temas de salud. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer la conversación. Así que bueno, gracias. Genial. Hasta la próxima. ¡Bravo!